¿Qué tal? Muy buenos días. Estamos nuevamente en nuestra escuela dominical el día de hoy, domingo 28 de junio del 2020. Vamos a comenzar nuestra escuela dominical. Recuerden que estamos hablando de la segunda venida de Cristo. Acuérdense, Cristo prometió regresar y llevarnos con Él, sacarnos de este mundo para llevarnos con Él. Antes de comenzar este estudio, vamos a hacer una oración para ponernos en manos del Señor y para que sea Él el que nos dirija y Él sea el que hable a nuestro corazón. Amantísimo Padre Celestial, te damos infinitas gracias, Señor, por todas tus maravillas, porque grande y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, así dice tu palabra, Señor, y lo decimos siempre, Padre, todos los días, todas las semanas, porque tú nos sostienes, Señor. Gracias porque esta semana tú nos sostuviste como familia. Yo sé que a muchas familias tú las sostienes siempre con tu mano poderosa. Gracias porque nos permites dar esta clase el día de hoy. Y Señor, queremos ponernos en tus preciosísimas manos para que seas tú el que dirija, Señor, este estudio. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a continuar. Recuerdan que Cristo regresará por segunda vez para arrebatar a su iglesia. Recuerdan que platicamos las clases pasadas sobre el arrebatamiento. Pero ya habíamos analizado varios puntos, qué era el arrebatamiento, cuándo iba a suceder, pero sobre todo qué iba a suceder en el arrebatamiento. Y platicamos varios aspectos interesantes, qué iba a suceder con los que estaban vivos todavía y qué va a suceder con los que murieron en Cristo. Platicamos mucho y obviamente estos temas pues no terminan porque son temas bastante interesantes, muy largos, pero muy interesantes y muy bonitos. Créanme que para mí ha sido una bendición estudiar estos temas. Pero ¿cuál es el propósito del arrebatamiento? Vamos, por favor, todos, acuérdense siempre, vamos a tener nuestra Biblia, porque todo lo que hablemos siempre hay un fundamento bíblico y es bien importante que nosotros lo consideremos así, que todo lo que la Biblia diga es lo que debemos de creer, ¿verdad? Y vamos a ir a Hebreos 9:28. En Hebreos 9:28 dice así: así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Ya se fijaron ahí, dice para salvar a los que le esperan y hasta lo estoy subrayando. El propósito del arrebatamiento es la salvación completa del creyente. Así de hecho se llama este estudio, una salvación completa. Pero ¿cómo? Si yo ya soy salva, muchos van a decir, pero si yo ya soy salvo, ya mi salvación es completa. Vamos a explicar este proceso de la salvación, en donde también me gustó mucho estudiar este tema porque podemos apreciar la actuación de la Divina Trinidad. Podemos encontrar a Dios Padre, a Dios Hijo y a Dios Espíritu Santo. Y vamos a ir viendo la palabra salvación, de dónde proviene o qué significa. La palabra salvación significa liberación, significa guardar de la destrucción, del peligro o de una gran calamidad. Eso es lo que significa la palabra. Cuando nosotros escuchamos el Evangelio, el mensaje de salvación, cada quien en una fecha distinta recibió este mensaje, lo entendió, lo comprendió, estuvo de acuerdo con él. Lo que hicimos en ese momento fue arrepentirnos de nuestros pecados. Dice la Biblia que el arrepentimiento es para con Dios y la fe en Cristo Jesús. Y nosotros depositamos en ese momento, porque entendimos el mensaje, y depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, en que Él murió por nuestros pecados y que eso es lo que me da la salvación. Y obviamente en ese momento recibimos al Señor en nuestra vida como nuestro único Señor y Salvador, porque solamente en Él hay salvación, y esto lo sabemos, la Biblia también nos lo dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. ¿Pero de qué somos salvos? ¿De qué somos salvos?
Y muchos dirán, bueno, es que significa que ya tengo vida eterna, mi alma va a ser salvada. Sí, efectivamente. Pero vamos a hablar de 3 aspectos de qué somos salvos. Y el primer punto es, en el instante en que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, somos salvos de la pena o del castigo de nuestro pecado, presente, pasado y futuro. Y también somos salvos de la ira venidera. Este es un punto que hace rato les comenté. Cuando nosotros, en el instante en que nosotros recibimos a Cristo, automáticamente tenemos esta salvación. La salvación en cuanto a nuestra alma, en que no vamos a ser condenados. Aquí estamos nosotros hablando de nuestra confianza que tenemos en esa vida eterna, ¿verdad? En este punto hablamos de dos palabras clave, que es la regeneración y la justificación. Por eso se fijan en el título, está mencionado y está entre paréntesis la palabra, sobre todo la justificación. Todos sabemos el versículo de Romanos 8:1. Vamos a leer, por favor, vamos a la Biblia, vamos a leer en Romanos 8:1 y 2. Vamos a leer estos 2 versículos. Acuérdense que siempre en los versículos no debemos de leerlos aislados. Siempre tenemos que leer completo todo el capítulo. Sin embargo, bueno, no podemos poner todo el capítulo en estos estudios, pero sí mi recomendación es que nosotros leamos completo para entender todo el contexto y quizá entonces ya nos memorizamos estos versículos que siempre estén en nuestra mente. Este punto es muy importante, que siempre esté en nuestra mente en lo que nos dice Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y continúa, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces aquí cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestra vida, pues nosotros nacemos de nuevo. Esto es lo que es la regeneración. Y hemos leído también en la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto lo hemos leído constantemente y debemos de creerlo y debemos de aplicarlo realmente a nuestra vida. Pero también cuando nosotros recibimos a Cristo, Dios nos declara justos. ¿Pero por qué nos declara justos si nosotros habíamos pecado? Pues precisamente porque habíamos depositado nuestra fe. En ese momento depositamos nuestra fe en Cristo Jesús. Quiere decir que creímos en la obra redentora de Cristo y por lo tanto en ese momento el Señor nos justifica y es Jesús el que paga la pena o el castigo que nosotros debimos de haber pagado. Y entonces Él lleva en la cruz esa pena, esos pecados, los lleva en la cruz. Cristo, cuando yo entiendo esto, y lógicamente tengo fe en lo que hizo Jesús por mí, yo ya no soy condenado, ya soy salvo. Esa es la primera parte, es la primer punto en cuanto a de qué soy salvo, ¿verdad? No soy condenado. Hace rato lo vimos en Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay, ninguna. No dice el Señor que nos va a guardar una que otra. ¿Por qué? Porque nuestros pecados pasados, presentes y futuros fueron perdonados. Y esto es importante porque el creyente muchas veces piensa que de todas formas va a haber un juicio, una condena. Y efectivamente, ya no, los creyentes ya no serán juzgados. Un verdadero creyente, un auténtico, el que haya hecho una auténtica profesión de fe, ya no es condenado y por lo tanto ya no vamos a llegar al juicio del gran trono blanco que habla Apocalipsis 20. Y entonces leemos también, hay otro versículo que me encantó, y bueno, hay muchos que me encantan, toda la Biblia me encanta, pero hay muchos que podrían ser aplicados, muchísimos, encontré muchos, pero no tendríamos quizá el tiempo de poder mencionar todos. Pero me gusta leer en Romanos 5, del 8 al 10. En Romanos 5, del 8 al 10 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira.
Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Entonces aquí nos está dando ese fundamento de esa justificación y de esa salvación, de esa salvación de la ira venidera, que no seremos condenados. Hemos leído también, ¿se acuerdan que la clase pasada hemos visto en Primera de Tesalonicenses? Estuvimos leyendo algunos versículos y vamos a recordarlos. En Primera de Tesalonicenses tengo dos que hacen referencia también a esto. Vamos a ver Primera de Tesalonicenses 1:10. Dice, vamos a buscar en la Biblia, Primera de Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. ¿Ya se fijaron lo que nos dice? Y se está refiriendo a nosotros, a los creyentes. En Primera de Tesalonicenses 5:9, lo leímos también la clase pasada. Porque no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuevamente encontramos las palabras en cuanto a ira y en cuanto a salvación, que es lo que estamos hablando. Cuando nosotros compartimos de Cristo a personas que no creen en Él, utilizamos mucho el libro de Juan. Y Juan 3:16 es el capítulo y el versículo que más utilizamos. Sin embargo, lo más interesante es ver, no quedarnos en el versículo 16, sino continuar el 17 y el 18. ¿Verdad? Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces ahí está la base. Este primer punto de qué somos salvos, este primer punto se refiere a la redención o al rescate, que es lo mismo, del alma con respecto a la muerte eterna y al castigo. Somos salvos. Nuestra alma está redimida, está rescatada por el sacrificio que hizo Cristo en la cruz. El punto número 2, con respecto a de qué somos salvos, vemos el punto número 2. En el presente, el Señor nos salva del poder o dominio del pecado en nuestra vida diaria. A esto se refiere a todo un proceso de santificación. Vamos a buscar en Romanos 8, versículo 13 al 15. Romanos 8, 13 al 15. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. ¿Recuerdan en una clase que platicamos con respecto a la guerra espiritual y mencionamos que tenemos nosotros como creyentes 3 enemigos? El primero eran el mundo, o lo que conocemos el mundo se refiere a los valores del mundo actual. Ese es un primer enemigo. Un segundo enemigo era la carne, es decir, nuestra naturaleza pecaminosa, nuestra naturaleza tendiente a pecar. Y el enemigo número 3, pues es Satanás. En este aspecto me estoy refiriendo a la carne, es decir, a nuestra naturaleza propensa al pecado. Y bueno, nosotros también conocemos, porque la Biblia nos lo dice, que nuestro viejo hombre ya fue crucificado con Cristo. Ya no, por lo tanto, ya no debemos de servir al pecado. Ya debemos de dejar que el pecado, más bien, no debemos de dejar que el pecado nos controle, nos domine. Ni debemos de obedecer a sus deseos perversos. Es a lo que se refiere a las concupiscencias. Es lo que Pablo dice, todo esto lo está mencionando en Romanos 6.
Porque el pecado, dice, no se enseñoreará de nosotros. Es decir, ya no gobernará sobre nosotros, porque ya no es nuestro amo, por lo tanto ya no somos esclavos del pecado. Y por lo tanto el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. Y bueno, muchos podemos preguntar, pero ¿y por qué si sigo pecando? ¿Cómo logramos esto? ¿Cómo logramos no pecar? Y hablé de que es un proceso, ¿verdad? Un proceso de santificación. Pero ¿cómo logramos esto? ¿Con nuestras propias fuerzas? No es con nuestras propias fuerzas. Quizá en el pasado nos enseñaron eso y se ha vuelto tan difícil y la gente le parece tan difícil poder cumplir con lo que la Biblia dice, pero no es con nuestras fuerzas. Nosotros tenemos la fuente de poder y esa fuente de poder es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Cuando el creyente recibe a Cristo, automáticamente recibe al Espíritu Santo y es el poder que da el Espíritu para poder vencer el pecado. ¿Cómo? De muchas maneras. Quiero pensar cómo batallamos todos los días con nuestra carne, con esa naturaleza que tiende al pecado, que tiende a pecar, porque esa es nuestra naturaleza mientras estemos aquí en la tierra. Y entonces, ¿cómo batallo yo con la carne todos los días? Y podemos mencionar muchos ejemplos. Yo me puse a escribir algunos, pero bueno, de igual no me alcanzaría las hojas para poder escribir todos los casos en donde podemos batallar todos. Por ejemplo, cuando una persona me menosprecia y estoy a punto de contestarle o a devolverle con una ofensa, es el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, el que me ayuda a detenerme, el que me va a cerrar la boca y voy a reconocer que puedo pecar y entonces me arrepiento. Y es ahí donde yo estaré venciendo el pecado, pero no fui yo, fue el Espíritu Santo con el poder que Él tiene. Es el que me da esa victoria. Mi carne me puede decir, lastima, ofende porque Él te ofendió, defiéndete, no te dejes, ¿verdad? Eso es lo que dice mi naturaleza. Pero el Espíritu es el que nos ayuda. Otro ejemplo, cuando tengo rencor contra alguien y Dios me coloca de nuevo con esa persona frente a frente, pues tengo la oportunidad de reclamarle lo que me hizo, tengo la oportunidad de hacerla sentir mal, tengo la oportunidad de recordarle todo el dolor que siento. Es un ejemplo. Es el Espíritu Santo el que me puede guiar y me va a enseñar a perdonar y a pedirle perdón al Señor por guardar rencor. ¿Pero qué tenemos que hacer? Pues dejar que el Espíritu Santo obre en nosotros y tendremos la victoria, porque la Biblia lo está diciendo, hay que creerlo. Y entonces, lógicamente, esto es un proceso. Y a esta salvación me refiero a la redención o al rescate de la esclavitud del pecado. Hace rato hablé de la redención y el rescate del alma, y aquí me refiero al rescate de la esclavitud del pecado. El Señor me salva de la esclavitud a través del Espíritu Santo. Y el último punto dice, en el futuro seremos salvos de la presencia del pecado. Entre paréntesis dice glorificación. Y es aquí donde se da la salvación completa. Es aquí donde vemos la salvación completa del creyente. Vamos a leer en Romanos 8, 22 y 23, dice así. Vamos a buscar, de hecho la mayoría de los versículos son en Romanos. Vamos a buscar Romanos 8, 22, 23. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. ¿Cuándo será esta salvación completa? Aquí nos está hablando específicamente de la redención, de la salvación de nuestro cuerpo. Ya no del alma, nos habla de la redención de nuestro cuerpo. ¿Y cuándo será esta salvación completa? Pues en el arrebatamiento,
cuando Cristo nos lleve fuera de este mundo, fuera del alcance del pecado. Y entonces, aquí hablamos de la glorificación del cuerpo del creyente. Vemos en Romanos 8:11: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. En la escena final del arrebatamiento, nosotros habíamos comentado la clase pasada que tanto los vivos, los que estén vivos al momento del arrebatamiento, como los muertos en Cristo, seremos transformados. ¿Recuerdan? Nuestro cuerpo corruptible será necesario que sea transformado en un cuerpo incorruptible. Entonces, esto es la salvación completa del creyente. ¿Cuándo se va a dar? Hasta que estemos con el Señor. Hasta que estemos con Él cuando el Señor nos arrebate. Y tenemos el versículo de Filipenses 3, 20 y 21. A mí me encanta este versículo, estos dos versículos. Y sí debemos de tenerlos siempre muy presentes. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué hermoso versículo, qué verdad nos está diciendo el Señor. Nos está diciendo que ya nuestro cuerpo, dice, el cuerpo de la humillación será transformado. Es decir, ya el pecado ya no va a estar en un cuerpo que va a ser un cuerpo glorificado, un cuerpo transformado. ¿Y por qué? Dice aquí, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Por eso no debemos de preguntarnos, ¿pero cómo lo va a hacer el Señor? ¿Pero cómo va a hacer? Ahí lo está diciendo la Biblia. Porque Él es todopoderoso y Él puede todo. Y eso es lo único que debemos de hacer. Debemos de creerle. Quedan muchos temas todavía por hablar con respecto al cuerpo transformado del creyente, pero creo que consideré que este tema íbamos a manejar únicamente estos 3 puntos con respecto a la salvación. Y recuerdan que habíamos leído en Primera de Tesalonicenses 4:18, que era la última parte que nos quedamos en la clase anterior, y que dijimos que entre hermanos debemos de alentarnos, debemos de animarnos con estas palabras. Debemos de recordar estas palabras para tener ánimo, para tener gozo y para poder compartir. Y por eso quiero terminar con unas palabras de una persona que ha trabajado mucho para el Señor, una persona que de hecho sigue trabajando para el Señor a pesar de una condición física bastante deteriorada. Hablo de una persona, se llama Joni Eareckson Tada. Ella a los 17 años queda discapacitada. Ella era una atleta y al echarse un clavado, pues lógicamente se fractura el cuello y queda tetrapléjica. Y pues tan joven, dice, el golpe la dejó cuadraplégica, postrada en una silla de ruedas. Joni encontró la fuerza para vivir dependiendo del amor infalible de Jesucristo. Ella ya era creyente, sin embargo su fe se fortaleció. Pero ¿por qué les platico de ella? Y con esto concluyo. Porque me gustó mucho las palabras que ella menciona. Ella sigue trabajando para el Señor, pero quiero leerles lo que ella dice. Joni Eareckson dice así: no sabemos cómo será el cielo. Apenas tenemos un destello de entendimiento al respecto. Pero sabemos con seguridad que Jesús estará allí. No sé cómo se dará todo, pero fíjense bien cómo dice: pero justo antes de las bodas del Cordero y de que los invitados sean llamados a entrar, justo antes de que el festejo comience, deseo ser capaz de arrodillarme delante del Señor y allí a sus pies adorarle. Esa será mi manera de demostrarle una alabanza y un sacrificio verdadero. Y ella sigue anotando: aquí en la tierra tenemos muchas oportunidades de ofrecer sacrificios de alabanza, pero en el cielo no habrá esa oportunidad.
allí no habrá chance para el sacrificio o para compartir el evangelio de salvación a otros. En el cielo, dice, podré ofrecerle un sacrificio de alabanza personal y profundo, porque teniendo mi cuerpo glorificado y pudiendo disfrutarlo totalmente restaurado, un regalo sorprendente, caer de rodillas como si volviera a estar paralizada, dejando de lado la alegría de la sanidad, será el verdadero gozo para mí. Y eso es lo que le dio a ella fortaleza para superar su situación. Con eso terminamos la clase del día de hoy y vamos a alentarnos, vamos a animarnos siempre unos a otros y sabemos que el Señor nos va a salvar por completo, refiriéndose a la salvación de nuestro cuerpo cuando Él nos arrebate. Gracias, hermanos, por este día tan hermoso. Vamos a alabar al Señor en el culto que viene más tarde. Vamos a darle muchas gracias por todo lo que Él nos ha dado.